Hola amics, bon dia. Avui fa un dia bo que convida a passejar. Posiblemente no habéis entendido bien si no sabéis catalán. En catalán os estaba diciendo buenos días, hoy hace un día bueno que invita a hacer un paseo. Pues hoy en el Parlamento Español se estaba debatiendo el tema del uso de las lenguas del Parlamento y, bueno, quiero decir, saca una ley para el uso de las lenguas del Parlamento y los diputados de Vox se han querido quejar de que no entienden los otros idiomas y, claro, como todavía no está vigente lo de uso de otros idiomas y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, les ha plantado, pues lógicamente han cogido un mosqueo y han abandonado la Cámara, quitándose los pinganillos y poniéndolos encima de la mesa vacía, perdón, del escaño vacío, donde habitualmente se sienta el presidente del gobierno en funciones en estos momentos, Pedro Sánchez. Y ahí han dejado todos los pinganillos, estos de media de aparato que se ponen en el oído, que te traduce y que a veces se traduce mal. Entonces, ha sido un ridículo total y un preludio de cómo va a ser el Parlamento si seguimos con estas mayorías y no se convocan anticipadamente las elecciones. Pues vamos a ver. Si alguien me habla en vasco, o me habla en gallego, o me habla en aragonés, o me habla en baldi, este idioma que se dice que es lengua vernácula en la zona de Asturias, o me habla en aranés, un idioma minoritario de la región de Arán, o me habla en cualquier otro idioma que esté perdido en algún rincón de España y no lo entienda, pues me va a resultar bastante incómodo. Y además pongo un pinganillo que pueda hacer una mala traducción, pues ya que vienen tantas incomodidades cuando todo el mundo podemos hablar el idioma común, que es el español. Además, esto es en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, en sede de la soberanía nacional, o sea, el Parlamento español, que lógicamente se tendría que hablar español, que lo entienden todos. Miraos cosa curiosa, que hace unos días fue el representante del PNV, un vasco, a Waterloo a encontrarse con Carles Puigdemont, el líder de Junts, y en vez de hablar uno en catalán y hablar el otro en euskera o en vasco, pues hablaban en español, porque se entendían de forma común. Pues fijaos que se está perdiendo tiempo en estas tonterías en el gobierno español. Los de Vox lo han considerado una pérdida de tiempo y creo que han hecho bien en, a modo de protesta, quitarse los pinganillos, llevarlo al sitio a donde está el escaño de Pedro Sánchez, porque es una maniobra de Pedro Sánchez que se ha consentido que pasa en este tipo de payasadas en el Congreso de los Diputados, y no perder el tiempo ahí para discutir de tonterías de idiomas en el Parlamento español, que se tendría que hablar en español, idioma común de todo el mundo, y que se tenga que perder el tiempo en estas tonterías, porque los verdaderos problemas que hay en España que se tendrían que debatir son el precio del aceite, el precio del carburante, ¿por qué todo está tan caro? Y los problemas, pues, que ya llevamos tiempo que son problemas del paro, problemas de la delincuencia, el problema de la deuda pública, que no para de crecer, y todo un montón de problemas. Sin embargo, Pedro Sánchez no ha asistido a esta reunión, porque si hubiera estado, pues, delante del mismo, le hubieran puesto los pinganillos delante de sus propias narices. Mira, esto es lo que usted está haciendo. Este tipo de cosas son peligrosas porque demuestra que sigue vigente aquello de las dos Españas enfrentadas. La España plenamente española, española hasta los tuétanos, y los que se consideran los enemigos de España, los separatistas. Ahí están dos Españas, y también los que se consideran enemigos de España en el sentido que quieren una dictadura total para España, que quieren un sistema comunista, dictatorial, donde no se respeta la propiedad privada, en donde no tienes las oportunidades de libertad de desarrollarte. Ahí están dos Españas. Últimamente han habido ruidos de sables, es decir, por no decir algunas posibilidades de guerra civil aquí en España.
porque los guardias civiles ya han dicho que si se sale adelante una ley de amnistía, pues van a ir a detener al gobierno y a detener a todos los cómplices que estén picados en este asunto, lo cual sería algo equivalente a un golpe de Estado, pero bueno, están defendiendo la legalidad constitucional. Y mientras tanto, fijaos que Pedro Sánchez no ha estado en el Parlamento, porque Pedro Sánchez se ha ido a Nueva York, y fijaos la noticia que me he enterado, como un séquito de 107 personas, demasiadas personas, porque todo este séquito que se ha llevado, pues tendrán que estar alojados en los mejores hoteles, hay que pagarles las dietas de la alimentación, hay que pagar los transportes, y bueno, serán como unas buenas vacaciones pagadas y poco van a intervenir ahí en la ONU. El viaje de Pedro Sánchez de la ONU, al final, también se ha sabido que ha sido una reunión a 3 bandas, el secretario general de la ONU, un tal Guterres y otros pocos más de estos otros cargos de la ONU, y Pedro Sánchez les va a regalar 140 millones de euros de los contribuyentes españoles para políticas sostenibles. Esto de entrada porque se supone que les va a entregar muchos más millones. 140 millones de euros. Y esto siendo presidente del gobierno en funciones. Y esto contradice, bueno, antes quería aclararos de qué son estas políticas sostenibles. Pues estas cosas que lo que es de fondo no nos lo aclaran bien. Tema este, por ejemplo, derribar los pantanos por aquello de medio ambiente verde, obligar a la gente a ir coche eléctrico, que no se lo pueden ni comprar, y tampoco está la infraestructura de los cargadores, y además tarda mucho tiempo en cargarse. Pues el tema este de las ciudades de 15 minutos, nos quieren confinar en ciudades de 15 minutos y no puedes ir más lejos de determinada cantidad de número de kilómetros. Os quieren hacer, por ejemplo, obligaros a comer insectos, carne sintética, porque así no se tendrá que criar animales, no se tendrán que cultivar alimentos sanos, porque se dice que con todo esto se reduce la huella de carbono. Pero bueno, tened presente una cosa, que hay muchos científicos que se han reunido, científicos de mucho prestigio, que dicen que las emisiones de carbono no son un problema aquí en el planeta, que esto del cambio climático no es un problema, que las emisiones de carbono no tienen nada que ver, porque en realidad el planeta necesita más carbono, más emisiones de carbono. A lo largo de los miles de años, las cotas de carbono en la atmósfera de la Tierra estaban así de altas y se han ido reduciendo. Y ahora, según los científicos, lo que se necesita son un poco más de emisiones de carbono, que tampoco el planeta las puede generar tanto, porque estas emisiones de carbono hacen que las plantas estén más verdes, hagan un mejor equilibrio ecológico al planeta, mantenga la temperatura más estable y en mejores condiciones, pero esto lo quieren ocultar porque realmente detrás de todo esto hay unos intereses económicos que no quieren que se sepan. Bueno, parte de este tema, bueno, lo digo porque esto de 140 millones de euros para la ONU, para estas cosas, para estas políticas, es un despilfarro total y además no nos beneficia para nada. No va a mejorar nuestra calidad de vida, para que lo tengáis presente. Luego también me he enterado por los periódicos de que Pedro Sánchez ha propuesto una ley de amnistía a Puigdemont a cambio que por escrito firme que no se va a convocar ningún referéndum. Claro, esto de entrada puede parecer bien, pero hay muchos juristas, hay muchos políticos, incluso políticos del mismo Partido Socialista, que no están de acuerdo en esta ley de amnistía. Hay muchos juristas, muchos jueces, muchos catedráticos, gente entendida en política y en derecho, que consideran que esta ley de amnistía es ilegal. Aunque de opiniones hay para todos los gustos, porque el derecho, la política, el derecho, puede tener muchas trampas. Y a la antigua Roma, pues las leyes para tambalearlas, había muchos trucos. Por ejemplo, se decía que se había aprobado en un día de una festividad religiosa, y en este día de esta festividad religiosa habían otras funciones a ejercer en este día, por tanto la ley que se había aprobado en este día no tenía vigencia. Muchos trucos religiosos y de derecho, muchos entramados legales. Pues aquí en España podría suceder algo parecido. Pero nos tenemos que entregar más al sentido común y dejar ya de hacer tantas y tantas tonterías y estar más para hacer las cosas serias. Y en esto quiero dar el toque de atención.
Se ha despilfarrado mucho dinero a la ONU para tonterías, para gastar más el dinero. Pero tened presente que para los políticos y para los socialistas, para Pedro Sánchez en especial, el dinero de todos no es de nadie. Fijaos que trabajando más de la mitad del dinero que ganáis se lo queda al Estado. Y esto de que tenemos oficialmente una deuda de más de 1,5 billones de euros. Cada uno de vosotros los españoles debéis más de 40.000 euros. Pero desde su perspectiva más amplia, la economía hay que calcularla por 3 veces más. Esto significa, pues, que cada español debe unos 120.000 euros. 120.000 euros. Lo digo porque sería muy complicado de explicarlo, pero para diagnosticar la economía, pues tendría que tomar una serie de medidas ya para intentar corregirla, para intentar que las cosas vayan por buen cauce, que se reduzca la deuda, que haya trabajo para todo el mundo, que se pueda hacer un mundo mucho mejor, con mejores leyes y que los individuos tengan que ser más libres, ya no tan esclavos del Estado, con regulaciones, con exceso de regulaciones y con demasiados impuestos y cada vez más impuestos. Pues bueno, para los políticos el Estado es más de la mitad de lo que generan en riqueza, tanto por trabajo como por patrimonio. Los españoles son para impuestos. Y por tanto, para los políticos, el dinero de todos no es de nadie. Y por eso están casos como este. Con un gobierno en funciones pague las vacaciones o la excursión de 107 personas de su séquito, pagándole hoteles de lujo, por ejemplo, o dándoles considerables prebendas, dietas, y además pagándoles pues un viaje en avión, pues no creo que sea clase turista, será clase lujosa. Y además entregar así por la cara, siendo presidente en funciones, 140 millones de euros de los españoles. Y fijaos una cosa, ya son los días que vi por la televisión que la noticia de que los bancos de alimentos están vacíos de alimentos. Cada vez hay más gente que no llega a fin de mes. Con los precios que hay en los supermercados no se pueden comprar ni los alimentos y tienen que ir a los bancos de alimentos a pedir alimentos. Temas como las colas del hambre, de gente que necesita alimentos, hace cola para que les den algunos alimentos y los bancos de alimentos quedan completamente vacíos, indican de que cómo está el país. Entonces no nos podemos permitir estos escándalos de malgastar el dinero en dar 140 millones de euros a la ONU para hacer tonterías que no nos perjudican para nada, que no nos benefician para nada, sino que nos perjudican mucho más. 140 millones de euros son muchos millones. Pues darlo para la gente necesitada, por ejemplo, proveer a los bancos de alimentos, o si no para otras cosas mejores, 140 millones de euros. Imaginaos una escuela más o menos en buenas condiciones, porque muchas escuelas hoy día son de barracones. Pues una escuela un poco más decente, una escuela que cuesta 1 millón de euros, por ejemplo. Esto daría para 140 millones de euros. O para enfermos que los necesitan, por ejemplo, enfermos de ELA, que tienen estas enfermas neurodegenerativas incurables que necesitan ayuda. O ayudas para la dependencia, que muchos ancianos también necesitan ayudas. Dedicar dinero a estas cosas, no tirar dinero. Pero bueno, para estos políticos no tiene ninguna importancia. Estos se lucran todo lo que pueden por medio del dinero del Estado, aunque sea endeudarlo, y lo malgastan de cualquier manera. Y quieren vivir como unos pachás, con todo lujo, a costa del Estado. Y esto es lo que está pasando. Pues bueno, esto es más o menos la noticia de hoy. Tonterías de lo del Parlamento, la lengua de los pinganillos. El malgasto del séquito de Pedro Sánchez y de dar dinero a la ONU. Y bueno, y todo el resto de tonterías que los políticos están perdiendo tiempo y no están para los verdaderos problemas que tiene el país. Que en esto tendrían que centrar sus energías, dejarse de estas tonterías, dejarse de hacer este circo. Pero bueno, es el tipo de políticos que tenemos y uno tiene remedio y así estamos. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Adiós. Y en catalán os dic adeu. No os lleváis pinganillo. Adiós, en catalán es adeu, adeu. Pues os lo traduzca. Quiere decir adiós. ¿Vale, amigos? A menos de haber aprendido una palabra en catalán. Adiós, en catalán es adeu.